voy con Felipe Vega, que está ya conmigo en la plataforma. Gracias, querido amigo. Sí, ya voy. Querido Felipe. Fernando Ampuero. Oye, ¿tú te acuerdas que de ministro y tú de mi secretario, yo era puntualísimo a las reuniones? Y llegamos a la hora puntual y no estaban los interlocutores y esperé 10 minutos, me levanté y me fui y nunca me reuní con ellos. Sí. No me acuerdo, pero me acuerdo una vez que yo me atrasé en una reunión, creo que en Contraloría, y luego nos íbamos a la asamblea y me tuve que cruzar el Parque del Arbolito para ganarle a tu carro y llegar a tiempo. Oye, yo siempre ando con el reloj que me... Y la otra que estábamos en Guayaquil y yo dije, en 30 minutos salimos y les fui dejando allí y me fui en el avión a la hora en punto, porque se me habían ido claro. a comer. Claro, y me quedé, te fuiste incluso sin seguridad, me quedé yo con la seguridad, había un grupo de la seguridad que tuvimos que ir por otra vía. Sí, puntualidad del orden usted siempre, querido amigo. Qué gusto que esté con nosotros. Bueno, ¿de qué hablamos, hermano? Hay tanto para hablar. Hay tanto para hablar. Yo creo que, a ver, plantémonos primero la noticia del día, la recaptura de Fede y este minuto de aplausos que se han dado en el espejo los asambleístas de ADN, que realmente parece, luce algo ridículo desde acá, pero la pregunta es, ¿tiene un efecto todavía? Inmediatamente mientras sucede esto, todos los medios controlados o cercanos al gobierno lo publican como si fuera un gran logro y como si esos aplausos fueran merecidos. Cala al final en la gente que está en la calle y que está esperando para esta convocatoria nuevamente a las urnas. Un gobierno que está sentado en la mesa de juego sin ninguna carta en la mano y que todas le son adversas, se encuentra por ahí una que podría servirle y hace un escándalo de proporciones bíblicas, no épicas, sobre el éxito que tienen en capturar a Fede, pero no se dan cuenta que quien les dio capturando sin que se lo pidan es el presidente colombiano, que es comunista, pues de izquierda, socialista. De lo peor, de la peor especie. Claro, de la peor especie. Y este bloque analfabeto que no entiende nada de nada, le aplaude un minuto y pide un minuto de aplauso por la captura de Fede y obviamente es para la policía colombiana y el gobierno colombiano, porque acá ni se enteraron. O sea, se encontraron esta carta y la lanzan a la mesa haciendo un farol. Tú que has jugado alguna vez naipes y todos los que hemos jugado naipes alguna vez y lo hemos disfrutado, se hace faroles, se lanza una carta cuando pides cambio, te descartas o en el room y qué sé yo, y haces un escándalo y dices, ¿cómo me deshago de un as? O sea, yo estoy, ¿no? Así hace este gobierno que en la mano no tiene ninguna carta. Mira, el paro se le ha ido de las manos, no ha podido ir ni para adelante y sí para atrás con todo lo que sabemos que ha hecho. En el tema de la deuda de la familia Noboa con el SRI, está en un atolladero brutal y además con una prepotencia y una petulancia de sacar un comunicado diciendo hemos pagado todo y los que hablan mal de nosotros se dan con la piedra en los dientes, ellos están fugados y nosotros estamos de presidentes. Eso y concluyen la carta con la motivación real, ¿no? Dice, agradeciéndole a Dios que un Noboa esté de presidente. Claro. Hubiera sido imposible que esto se dé. Imposible que se perdone la deuda. Eso son hándicaps muy serios y muy bravos contra el gobierno. Porque a ninguna persona en el Ecuador, por más que esté de acuerdo, por más que ame el cartón, por más tractorcito que le regalen, le va a parecer bien que una familia se perdone 98 millones de dólares de impuestos que tiene que pagar. No. Y se los perdone porque ponen en el SRI a su empleada que les hacía las declaraciones de impuesto a la renta. O sea, ya es esto llamaba Benítez Vinuesa, llamaba la filocrisia, esta cosa de argolla, la argolla perversa que beneficia a sí mismo, ¿no? Esta argolla que gobierna el Ecuador. Esto es lo que la gente
repudia. Entonces, el gobierno no tiene cartas en la mano, no tiene cartas para poner ante un pueblo harto, cansado, asesinado, que muere en las puertas de los hospitales, que tiene hambre, que pierde a sus bebés, que no tiene trabajo. Ese pueblo está harto de todo esto y le sacan entonces esta idea absolutamente confiable de ya capturamos a otro delincuente, ¿no? Ya tenemos a otro, claro. Y esperan que la gente diga, sí, sí, qué maravilla de gobierno. Pero, oye, eso puede funcionar una vez, dos veces, tres veces, pero es como el cuento del pastor mentiroso, ¿no? El pastor mentiroso que dice, ya viene el lobo, y todo el mundo sale a defenderle del lobo. A la quinta vez nadie le cree y viene el lobo de verdad y se lo come. No. Ahí está este detalle. Cuando alguien le dice, ¿cuál lobo? ¿Cuál lobo? Si yo no veo el lobo. Bueno. Porque al final, a ver, te digo, hice una revisión de las publicaciones alrededor de esto, ¿no? Y entiendo que hay medios que tienen determinadas audiencias que van con su línea editorial y tal, pero en las publicaciones en Instagram y en Twitter, vi repetidamente la noción de bien que les hayan devuelto, pues si le habían quitado a esta familia que da trabajo, ¿no? Entonces, esta conexión que estamos haciendo tú y yo en este momento, ¿no? Que decimos, a ver, hay un claro conflicto de intereses y esta exposición de resultados se contrapone contra los resultados que no está dando en otras áreas que sí son de nuestro interés o de nuestro inmediato interés, quiero decir. Esa conexión no llega a concretarse del todo, no al menos en la opinión pública y en cómo se reciben estas noticias. Entonces, ahí radica un poco mi preocupación, ¿no? Si este tipo de cosas que a ti y a mí nos parecen escandalosas, lo están pareciendo también fuera de esta charla. A ver, yo creo que esto es muy manipulado, Fernando, muy manipulado. Escuché una larga intervención de Jaime Durán Barba en una entrevista en Argentina. No nos olvidemos que Jaime Durán Barba ha sido asesor de varias campañas de la derecha, fue asesor de la campaña de Guillermo Lasso, y de los runrunes que se cuentan, es uno de los asesores en las sombras del gobierno del señor Noboa. Y Jaime Durán Barba decía, ¿sabes qué? La economía importa un pepino. Lo que importa es la psicología de las personas, ¿no? Entonces, para una persona común y corriente, una deuda de 98 millones de dólares es más o menos como el misterio de la Santísima Trinidad, o sea, no existe, ¿ya? Lo que existe son otras cosas, el manejo psicológico de las personas. Manejo que lo hace el gobierno y sus asesores y que lo viene haciendo Guillermo, lo hizo también Guillermo Lasso a través de los mismos asesores, ¿no? Manejo que le lleva a las personas a una situación en la que dicen, no, sí, está bien. Hay un experimento psicológico del que quiero comentar, que hizo un gran psicólogo social antiguo, la Sol me dice que es muy antiguo y que no debo hablar de él, pero tiene razón lo que descubrió Leon Festinger. Leon Festinger es el creador de la disonancia cognitiva, no el creador, designó un trastorno social de conducta social como disonancia cognitiva. Y el experimento que hizo es el siguiente. Dividió a su clase en la universidad en 3 grupos. A los 2 grupos les dijo, miren, yo les voy a poner una tarea aburridísima, pero ustedes le van a decir al tercer grupo que es divertida. Es decir, les estaba planteando el reto de mentir. Al grupo número 1 le pagó a cada estudiante en secreto $1. Y al grupo número 2 le pagó en secreto a cada estudiante $20. Bien. Los 2 mintieron y le dijeron que era divertida la tarea que iban a hacer, que habían hecho. Y el tercer grupo se lo creyó. Pero el experimento de Festinger termina 2 meses después, cuando pregunta a todos si la tarea fue divertida o no fue divertida. El grupo al que le mintieron dijo, no, no fue divertida. El grupo que recibió $20 dijo, no, no fue divertida. Y el que recibió solo $1 por mentir, dijo, fue divertidísima.
Y Festinger dice, a ver, algo está mal aquí, ¿no? Fue trepidante. Claro, ¿cómo es que el que no recibe nada reconoce la realidad, el que recibe más reconoce la realidad y el que recibe menos no reconoce la realidad? Entonces él explica que las personas tenemos un equilibrio interno de satisfacciones que se van compensando, ¿ya? Y a esto le llama disonancia cognitiva. Nuestra percepción mental, intelectual, de pensamiento, emocional de la realidad, entra en contradicción con la realidad real. ¿Ya? Y si es que nosotros no obtenemos satisfacción exterior de eso, nos convencemos de la mentira. Nos convencemos de la mentira. Por eso, gente pobre, por eso gente sin ingresos, sin trabajo, sin salud, dice, sí, está bien que no pague. Por la disonancia cognitiva que genera esta situación brutal de pobreza, de marginalidad y la mentira que le inocula. Puede sonar un poco complicada la explicación, mi querido Fernando, pero esta es la explicación para que gente pobre, que no tiene servicios médicos, que tiene que pagar más por la comida, que no tiene trabajo, diga, está bien que no les cobren, ¿no? Esa es la disonancia cognitiva, porque el que menos satisfacción exterior recibe, más se aferra a la mentira. Y el grupo de gobierno, las vocerías de gobierno, saben, digamos, capturan estas nociones y las trabajan. O solamente obedecen digamos, órdenes. O sea, como en Bananera Novoa, ahí obedecen órdenes. No, obedecen órdenes. Órdenes que no las da el presidente, porque no tiene la capacidad intelectual para hacerlo, sino que su equipo asesor le dice hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y el otro transmite directamente a sus equipos de trabajo en la asamblea. ¿Tú crees que en la asamblea hay alguien que pueda dilucidar este tipo de cosas en el bloque de ADN? Por supuesto que no, pero lo cumplen, son obedientes, cumplidores de las órdenes. ¿Crees tú que alguno de los ministros o ministras tiene la capacidad para dilucidar estos temas? Pero absolutamente no. O sea, yo no identifico en la caja una crayola lo suficientemente afilada, pero sí los escucho decir, claro. Ayer lo escuchaba a John Reimer, por ejemplo, decir, estas son personas que no quieren la constituyente, pero pecado no quererla, como si los villanos fueran los únicos que no quisieran una constituyente, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, hay como una noción detrás de esto para solventar esto que en otros momentos, y de verdad te lo digo, Felipe, en otros momentos de mi crecimiento personal, cuando yo era universitario, cuando era colegial, lo menos que podías decir cuando escuchabas a un ministro decir esto es, pero vaya payasada está hablando. Hoy cae en tierra buena y eso es lo preocupante. Mira, hasta en la hora social de la escuelita, los alumnos menos avisados se aprenden el parlamento, pues, y lo repiten. Es lo mínimo que puede hacer el equipo de gobierno, aprenderse las líneas que este equipo inteligente, perverso, de psicólogos, de antropólogos, de politólogos, de comunicadores políticos, les dan como líneas y guiones. O sea, Reimer ni siquiera creo entenderá lo que dice, ¿no? Él sale con 5 o 6 líneas y las repite. La señora ministra de gobierno, Rovira, que curiosamente había sido defensora de derechos humanos, ¿no? Curiosamente había sido defensora de derechos humanos en la Comisión de la Verdad, ¿no es cierto? Fue defensora del pueblo subrogante. Tiene una actitud antiderechos, pero que es digna de libro del mal de los derechos, pues, hermano. O sea, ¿de dónde saca eso si no está cumpliendo un guión? ¿Qué es lo que quiero decir con esto, Fernando? Que el gobierno está jugando, para poner una metáfora bastante venial, está jugando esta partida sin cartas y creyendo que puede engañar a sus contendores, a sus contrincantes en la mesa, ¿no? Porque le han convencido, el equipo de asesoría le ha convencido de eso. Entonces, venden la idea de que el contrincante que está al frente, el indígena que está levantado y en paro,
sin someterse a ninguna dirigencia, sino por sí propio, levantando la protesta y sosteniendo el paro ya durante 11 días, ¿no? Ese indígena es terrorista, ¿no? Ya, y creen que con eso van a ganar la partida. Al otro lado de que la gran autora intelectual de todo lo que pasa en el país es Luisa González. Yo sé que le tienen miedo a Luisa González. Yo sé que se sorprenden como se sorprende un perro ante una catedral, ¿no? Es decir, ¡ay, qué grande que es! Entonces tienen que denostarla. Esto en psicología es fácilmente entendible, ¿no? Fácilmente entendible esta proyección de la carencia, se llama, ¿no? Lo que no tienen proyectan en el contendor. Entonces le convierten a Luisa González en un factotum que maneja la voluntad de todo un país, sin haber ganado las elecciones. Claro, por fraude, lo que no entiende el señor Noboa tampoco, que el fraude que le llevó a él no le va a llevar a los indígenas a la presidencia, pues, porque ellos nunca harían un fraude, ¿no? Entonces, te fijas la cantidad de incoherencias que van poniendo en una partida que están perdiendo. Y lo grave es que perdiendo la partida como están, no tienen la humildad, la modestia, la responsabilidad con ellos mismos de mirar lo que está sucediendo en la realidad. O sea, se les desgrana a las Fuerzas Armadas, hermano. Esto no es sencillo lo que está pasando adentro. Tiene que mandar un decreto de última hora con efecto retroactivo para comerse a 4 altos oficiales. Tiene que cambiar al comandante general del ejército a los 25 días, sí, perdóname. Sí. Sí, no, quería hablar contigo sobre eso porque tenía muy en mente lo que conversaba hace unos días con Luis Altamirano y hablábamos de esta obediencia consciente que la ley manda a tener a los militares y me decía el general, ¿sabes qué? Pero si hay obediencia consciente debería haber también una desobediencia consciente dentro de la estructura, ¿no? ¿Hasta dónde esto puede ser que esté pasando, ¿no? Que igual enfrentando las consecuencias, te hago a un lado porque es mi prerrogativa como mando civil, pero hasta dónde puede ser esta la causa de estos movimientos en la cúpula militar, ¿no? El hecho de que desobedezcan, entre comillas, conscientemente diciéndole, presidente, esto está por fuera de mi juramento, esto está por fuera de mis conclusiones. Yo creo que esa es la disyuntiva, que una parte de las Fuerzas Armadas está con Noboa y otra está en contra de Noboa. Eso es no entender la dinámica interna de las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas están en otro dilema, el dilema constitucional, ¿no? Y no de esta constitución, de la constitución de siempre. O son obedientes sin ningún tipo de cuestionamiento, o respetan los derechos humanos. A esa disyuntiva les ha llevado el gobierno absurdo, el juego, ¿qué te diré?, impresentable que está dando el señor Noboa en la arena política y administrativa de este país, ¿no? Entonces, hay un sector de militares, muy altos militares y medios, oficiales medios, bajos y tropa, que dicen, no, nosotros estamos aquí para garantizar lo que dice la Constitución, garantizar los derechos de las personas. Por lo tanto, no podemos obedecer cualquier tipo de orden. Como decir, yo ordeno a las Fuerzas Armadas que salgan y disparen a matar, como lo dijo el presidente Noboa. Entonces entra en contradicción y el excomandante del ejército, quien estuvo apenas 25 días al mando, el general Vázquez, dio una disposición a sus subalternos de que se respetarán los derechos humanos, es decir, zanjó la discusión. Esto no se obedece, les dijo. Y eso hizo que el presidente le cambie a los 25 días de haberle nombrado y ponga al general Miño, que al parecer inicialmente dijo cumplan la orden y tuvimos un muerto en Pinzaquí, aquí en la entrada de Cotacachi, no, asesinado por las balas de las Fuerzas Armadas. Pero al parecer el general Miño también da un poco pie atrás. Cuando la fractura interna en las Fuerzas Armadas le dice, no, pues mi general,
Ahora, estas fracturas se dan al margen, no se dan al margen porque el comando conjunto y el alto mando militar está para darle consejos, para aconsejarle, para explicarle al presidente de la República. No es que el presidente dice, salgan a matar y los otros dicen, sí, mi presidente, no. Discuten, conversan. Y al mirar esta objeción de las Fuerzas Armadas, porque como bien dice Moreano, ¿no? Alejandro Moreano, el Ecuador tiene un ejército de indios, ¿no? Y les estás mandando a matar a sus primos, a sus parientes. Entonces esto no va a suceder. El Ecuador, junto con Perú en la historia del Plan Cóndor, se salvó en los años 70, inicios de los 70, se salvó de una dictadura brutal como Argentina o Chile, en donde las Fuerzas Armadas son aristocráticas y españolizadas, ¿no? E italianizadas. Galitieris y todos ellos son los almirantes allá, ¿no? Acá no, pues acá en Perú y acá son Fuerzas Armadas indígenas nacidas de la independencia. Y Velasco Alvarado en el Perú o Rodríguez Lara en el Ecuador le dieron otro carácter a la participación de las Fuerzas Armadas. Fernando, en la caída de Bucaram, en la caída de Maguad y en la caída de Gutiérrez, las Fuerzas Armadas permitieron la entrada de la gente a Carondelet. Claro, ahora la constitución y los mecanismos que otorga la Constitución de Montecristi estaban también para zanjar esa distorsión democrática, ¿no? Que al final no podía un alto mando militar decirle retiro el apoyo al presidente y el presidente que vaya, que vea cómo sale del palacio. El asunto es que hoy estamos en otro momento y la pregunta es qué tanta incidencia tienen las Fuerzas Armadas también en sostener este momento en el que se las impulsa a arremeter contra la población. Y dicho eso, ¿qué pasa con el personal de tropa? La cúpula escucha al personal de tropa que es el que está en la calle y el que recibe la orden de darle culetazos a la persona que trata de proteger el cuerpo casi inerte de su compañero. No. Me explico, ¿cómo se balancea esas dos realidades, ¿no? La de una cúpula que se sienta con el mando civil a recibir instrucciones y a diseñarlas, y el del policía de tropa, que es el de pueblo, el que estamos mencionando, que recibe la orden de arremeter contra su... Mira, yo creo que hemos visto ejemplos muy clarificadores. Desde las Fuerzas Armadas salió una orden de un coronel a sus oficiales subalternos, es decir, tenientes, subtenientes, capitanes, ¿no? A los que les dice, oigan, tengan cuidado porque la tropa se niega a obedecer. Ustedes ubíquenle para ver con qué artículo, creo que Játiva, ¿no? Esto me llegó a mí también, con qué artículo les sancionamos. No me importa lo que comente Játiva, lo que me importa es que están enfrentando una especie de rechazo de la tropa a cumplir órdenes. ¿Ya? Esto es muy llamativo. Claro, eso no se soluciona sino por las vías del código orgánico de personal y disciplina, ¿no? Pero puede llegar un momento en que el alto mando ponga en balanza, a ver, o las Fuerzas Armadas se quiebran por dentro o paramos esto. Con eso no te quiero decir que son árbitros de la democracia ni de la constitucionalidad como eran en la Constitución anterior, sino que ya cuando se pone en juego la subsistencia, la supervivencia institucional, ellos van a pensarlo muy en serio. Porque las Fuerzas Armadas existen desde el año de 1826 en el Ecuador, luego de la batalla de Tarqui, ¿no? Y desde el 1826 se han mantenido como institución y seguirán como institución. El señor Noboa puede ser que acabe o no acabe este periodo. Él es absolutamente pasajero en la institucionalidad ecuatoriana. Y las instituciones van a persistir. ¿Cómo va a persistir el movimiento y los pueblos indígenas? Cosa que entiende, ¿no? Y cree que puede expulsarlos del Ecuador. Acabo de ver un acto de protesta de los migrantes indígenas ecuatorianos en el consulado de Barcelona, ¿no?
en donde están diciendo, bueno, a nosotros nos han expulsado por la pobreza y la falta de trabajo, pero nosotros somos ecuatorianos y vamos a volver a nuestra tierra. De nuestra tierra no nos sacan. Fíjate el efecto que tiene la irresponsabilidad y el juego farolero que está haciendo este señor con su equipo, ¿no es cierto? Está poniendo en riesgo la integridad de las Fuerzas Armadas el momento que empieza a relajarse la obediencia y la disciplina, porque está dando órdenes absurdas, como salgan a matar, ¿no? Que yo les voy a dar indulto. Señor, el indulto no funciona en crímenes de lesa humanidad. Y él lo sabe. Y las Fuerzas Armadas lo saben, porque los que mataron a los niños de las Malvinas, que es un asesinato extrajudicial, y los que mataron a Efraín Fuérez, ¿no?, van a tener que responder ante la justicia en crímenes que no prescriben. Y eso lo saben las Fuerzas Armadas. Entonces no es de decir, oiga, vayan y maten como si fueran perritos rabiosos. Claro. La irresponsabilidad del gobierno de Noboa es tal y tan grande que ya no solo ha puesto en crisis a la salud, sino también ahora a los organismos de seguridad, pues, hermano, ¿no? Es gravísimo lo que vivimos, de verdad es grave. ¿Qué puede derivar esto al final, Felipe? Porque yo veo que me veo con preocupación, ¿no? Justamente esto, un dominio artificial sobre las decisiones institucionales que se impone por la fuerza, pero que no necesariamente captura la voluntad de quien forzado o arrimado contra las cuerdas toma una decisión. ¿Cuánto más se sostiene? ¿Cuánto más rango de acción tiene? De nuevo, de cara a una pretendida constituyente, y ya vamos a hablar de esa trampa también en la discusión pública. Claro, a ver, yo quisiera, no puedo saber cuál va a ser el desenlace de esto. Podemos entender un poco cómo va a desarrollarse el juego, un poco siendo comentaristas deportivos de este panorama político y administrativo del país. A ver, ¿cuál es el juego del gobierno? El gobierno está jugando al farol, a engañar, a sostenerse sin tener cartas en la mano. O sea, tiene una mayoría pegada con babas en la Asamblea, ¿no?, que entiendo que cada día le costará más sostener y el pago por cada voto será cada vez más caro. Sabemos cómo funciona el poder legislativo y cómo funcionan los tránsfugas que se aprovechan de vender su voto, ¿no es cierto? Esto lo conocemos. Entonces no es nada nuevo, no es nada sorprendente. Está jugando sin tener juego en la mano. Y está apostando al farol. ¿Cuál es el farol? Les voy a dar 4 días de feriado. Como si esos 4 días de feriado encubriesen la realidad explosiva que vive la sierra ecuatoriana en este momento y que empieza a contagiarse a otros espacios del territorio ecuatoriano, ¿no? Entonces, la próxima semana tienen 4 días de feriado. Váyanse de vacaciones como hace él, ¿no? Coge el avión y se va a Miami y se olvida de todo, y aquí no ha pasado nada, y tontamente cree, que eso es la realidad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? Cuando esa medida lo único que va a hacer es agravar las tensiones. Siguiendo la lógica, faltaba que recomiende que vengan a pasar vacaciones acá en el lago San Pablo, en Cuicocha o en Yaguarcocha. Pero no se da cuenta que las vías están cerradas, no se dan cuenta que no hay combustible, no se da cuenta que no hay gas, no se da cuenta que no hay comida, ¿no? Entonces, fíjate tú, así está jugando. ¿Y a qué juega ya un poquito más a largo plazo? Juega a la consulta popular y referéndum, ¿no? Entonces, con ese juego que está haciendo, sacándole a la Revolución Ciudadana de escena, pretendiendo sacarle a la Revolución Ciudadana de escena, prohibiéndole a través de esta... Oye, es incalificable la señora Tamainta, realmente es incalificable. No sabes la cantidad de epítetos que estoy sosteniéndome en la boca, pero voy a decir que es incalificable. No es impresentable. Es impresentable de cabo a rabo. De cabo a rabo, ¿no?
ella impide la participación política de la más grande organización política del Ecuador para sacarle de escena y que no haya control electoral en las mesas y en las juntas, ¿no? Que esa es la apuesta real, es como lo de los teléfonos, para consolidar el fraude, para que nadie les diga esto está mal. Bien, pero igual la gente lo hará, ¿no? Juega a ganar la consulta y ganar la constituyente. Todo con trampas entre intermedio, porque no tienen la mano, no tiene cartas para abrir un juego limpio y decir, les gané. No. Va hacia allá para sacar una constitución a su medida y poder hacer lo que la Carta de la Familia dice. No. La justicia divina de que los millonarios Noboa y Noboa Sin tengan toda la plata del Ecuador. Se acabó, porque lo merecen por mandato y derecho divino. ¿Qué? Y bendito sea Dios que nos ha puesto aquí. Sea Dios, ¿no? Esto no es un conflicto de intereses, esto es un milagro. Un milagro. Este es el juego que está jugando. ¿Cuánto le puede durar el juego? Si es que pierde la consulta con números apabullantes que ya la señora Tamaín y su combo de canallas no puedan tergiversar, ¿no? ¿Cuál es el paso siguiente en el juego que va a dar él? ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso? Y justamente está la pregunta, porque decimos, está blofeando, pero a veces el que blofea gana. ¿Cuántas veces más va a ganar el que viene blofeando? Es que el que blofea puede ganar hasta una partida, hermano. Pero a la siguiente partida, el que tiene full en la mano ya no le cree. Pero es que, oye, digamos que la paralización de los indígenas de Imbabura, que va teniendo eco ya en Chimborazo, que va teniendo eco en Tungurahua, en Cañar, en Azuay, digamos que continúa para adelante. ¿Cuál es la salida que va a dar a esto? ¿Cuál? Ya, la represión no le funciona. Hemos visto imágenes de los soldados aquí pidiendo disculpas a los indígenas con lágrimas, ¿no? Por la represión. Eso no lo hace unas fuerzas armadas que están mentalizadas a matar, pues, hermano. No lo hacen, ni por presión. Hubiera habido un operativo nocturno que no pudieron hacerlo, porque los mismos mandos que entraban a Cotacachi pidieron una tregua. Entonces, no tiene un aparato represivo para entrar y borrar la protesta, que además es imposible. ¿Hasta dónde va a ir esto? Fe, regresemos un poquito porque se me estaba quedando pendiente un paso y es personas como Jaime Vela, ¿no? Que han tenido la importancia que han tenido en las Fuerzas Armadas. Y comprendemos lo de Vázquez básicamente por lo que se dio al día siguiente de la salida de Vázquez, ¿no? Entendemos que la presencia de Vázquez contenía aquello que vimos al día siguiente. Yo sigo tratando de entender la baja de estos cuatro últimos altos cargos. Y me causa especial extrañeza Jaime Vela. Mira, yo ahí creo que hay varios imponderables, ¿no? De esos imponderables, de alguien que estuvo del lado del presidente en todas las medidas y que en algún momento por contradicciones internas no le da la razón, y la vanidad y el autoconcepto del presidente le obliga a votarle, ¿no? Yo creo que hay muchos imponderables. Yo también le he estado dando vueltas al cambio del comando conjunto. Además, no logro entender cómo pone a un general de la Fuerza Terrestre de jefe del general que está de comandante de la Fuerza Terrestre, que normalmente está por debajo, ¿no es cierto? Y hace una pirueta legal de hacerla hace varios meses. Entonces Santiago Delgado va de jefe del comando conjunto por encima del general Miño. Eso no sucede, no puede suceder porque hay un orden jerárquico inamovible. Si sube el de la tercera línea, las dos líneas de arriba se van.
Y si subió a comandante del ejército el general Miño, no tiene a nadie de la fuerza terrestre encima. ¿Cómo así alguien que está al mismo nivel o abajo sube de jefe del comando conjunto? Estas cosas violentan los procedimientos básicos de ascenso de las Fuerzas Armadas. Básicos. Pero los hace con pirueta, con roña, con trampa, como juega en toda la partida que está jugando, ¿no? Con trampa, con roña. Y empieza a molestar a todos los jugadores, pues, ¿no? Porque el que juega con trampa molesta a todos los jugadores. Y llega un momento que le dicen, oye, ya, levántate de la mesa. Ahora, siendo que este tipo de excesos, ¿no? Este cruzar la línea viene siendo un patrón de comportamiento. El asunto es que lo que generalmente generan estos excesos yo aún no lo veo consolidado. Es decir, los excesos generan reacciones, los excesos generan, si se puede, repliegues momentáneos, como decíamos al inicio, pero una recomposición de la fuerza para poder salir a enfrentar ese exceso. Esto, si bien se han ido sumando provincias, si bien se han ido sumando organizaciones, estudiantes, etcétera, no parece todavía tener una identidad consolidada, Felipe. ¿Crees que llegarán a eso los manifestantes? A ver, juzguémoslo con perspectiva histórica. Resulta que en el año 2004 se genera un movimiento espontáneo en Quito convocado por las incipientes redes sociales que habían en el Ecuador. Mensajitos, ¿no? En el BlackBerry, no, ya lo máximo era el BlackBerry, no habían estos teléfonos inteligentes con videos y pantallas y chats en vivo y tal, no había nada de eso. Esto sucede 7 años antes del 15M de España. Sucede, claro, 15 años antes de las primaveras árabes. Y sucede del 2004 acá, 21 años antes del levantamiento en Nepal. Quito siempre ha sido luz de América. Siempre ha sido pionera en los levantamientos y en las transformaciones. Pero como todo, la transformación vino un poquito después del movimiento de los forajidos, ¿no? El movimiento de los forajidos deberá pasar a la historia contemporánea como el primer grito en donde el poblador común y no organizado participa en un levantamiento que transforma y cambia el gobierno con el uso de las redes sociales. Óyeme, esto es medio un anuncio. Hoy, la protesta indígena, que tiene más o menos el carácter similar al de los forajidos, porque acá no hay liderazgos desde arriba. Son las comunidades las que resolvieron ir a la movilización y al paro. Y las comunidades se mantienen, acaban de desconocer al presidente de la FICI, de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, porque iba a sentarse con el gobierno a dialogar. Y las bases le dijeron, no, usted no es el presidente, ¿no? Y eso le pone una advertencia a la FENOSTIN, a la dirigencia de la FENOSTIN y la CONAIE. Por lo tanto, es un movimiento espontáneo de indígenas que tienen redes en Quichua, hermano. Redes, porque yo soy parte de mi comunidad y me llegan los mensajes en Quichua, que no entiendo nada, pero están conectados, hermano, a través de las redes sociales y han filmado la muerte brutal y la represión brutal de Efraín Fuertes con sus teléfonos, ¿no? Entonces, estamos viviendo otro levantamiento espontáneo, esta vez de los indígenas, sustentado en redes sociales y en redes de apoyo que son las que hacen la logística, gente que hace, que cocina tostado, chochos, y lleva para dar alimentación a la gente, y hace jugo de limón y les lleva, ¿no? Y les sostiene. Esto va a dar un efecto como el de los forajidos a posteriori. Fíjate, los forajidos
son la puerta que abrió la posibilidad de que una persona desconocida de la política en el Ecuador, Rafael Correa Delgado, llegue, ¿no?, llevado por esa ola de todo el mundo que quería un cambio, fuera todos fueran, que se vayan todos, ¿no? Era la consigna, y se inauguraron 10 años de gobierno progresista de izquierda en el Ecuador. 10 años que después se han empeñado en destrozar. ¿Qué va a venir después de este levantamiento indígena espontáneo, construido en redes sociales, que han querido parar quitando la señal a Cotacachi, por ejemplo, ¿no?, quitando la energía eléctrica a Cotacachi? Entonces, Fernando, estamos ante un movimiento espontáneo de la sociedad ecuatoriana que le dice basta a estos 8 años de apabullamiento de la derecha, ¿no?, y que va a llevar a un momento diferente en la política del Ecuador. Esto no va a pasar el día miércoles a la tarde, no, esto no va a ser así. Esto va a tomar su tiempo, los tiempos históricos de los procesos sociales, pero de que aquí va a venir un cambio que saque a patadas a la oligarquía del Ecuador, ten la certeza de que eso va a pasar. Y eso va a ser la ganancia real de este movimiento, que no es un movimiento postizo, inducido desde las dirigencias, como ponen estúpidamente algunos comentaristas en la prensa, ¿no?, que el correísmo y el no sé, y el comunismo indígena son los que guían. No entienden nada, hermano. No entienden nada. Justamente ahí quiero ir, porque los forajidos tenían elementos aglutinadores, que yo veo que son justamente los elementos que ataca el discurso de gobierno hoy, porque lo que busca es separarte a ti, una persona como yo, de clase media, urbana, que está trabajando en el centro de la ciudad, de las necesidades, las exigencias, las urgencias y los reclamos del mundo indígena y campesino, ¿no? Entonces, ellos son el 2%. Ellos no deberían tener esa voz, no deberían interrumpirte a ti. Ellos son tu enemigo porque te están interrumpiendo el tránsito por la ciudad. Veía a alguien diciendo ayer en redes. Entonces, esos factores que llegaron a aglutinar a las clases populares y a las clases medias para una sola fuerza en el evento de los forajidos, no está sucediendo ahora, y más bien está siendo duramente atacado, o esos puentes están siendo duramente atacados por el discurso de gobierno. Y el asunto es si es que puede subsistir algún factor aglutinador que llegue a comunicar el descontento que siente el ciudadano del centro urbano, que no consigue paracetamol en la farmacia, y el indígena que está bloqueando la carretera a la entrada de Imbabura. Fernando, a mí me alegra, como hombre de izquierda y como hombre que tiene fe en los procesos sociales, me alegra profundamente que la derecha ecuatoriana y los medios de comunicación hegemónicos y el pensamiento hegemónico no se dé cuenta de lo que está pasando. Porque esto les va a coger, como se dice normalmente, con los pantalones abajo. Los cambios les van a coger con los pantalones abajo y mirando para otro lado. Que no entiendan lo que pasa en este país es alentador para los que queremos transformaciones y cambios y queremos una vida más justa y una sociedad más equitativa. Me alegra. Pero quiero ponerte argumentos como el siguiente. El movimiento de los forajidos, como el movimiento del 15M, 7 años antes, ¿no?, acá en Quito. Es más, yo creo que el 15M se inspiró en los forajidos. Yo estaba en España en esa época y te puedo dar con certeza que ellos se inspiraron en el movimiento de los forajidos. Pero el movimiento de los forajidos, como el 15M, se circunscribieron a una plaza. En el caso de Quito, a la Plaza de la Independencia. ¿Eso era el 2% de la población del Ecuador? No, hermano. Era un movimiento pequeñito, chiquito. ¿Qué eran? 20,000 personas. 20,000. En el mejor de los casos. ¿Ya? Si acaso, sí. Si acaso 20,000, ¿no es cierto? Pero representaban el sentir de todo el país. De un país que no decía ni sí ni no, que miraba expectante desde Puerto Viejo lo que pasaba en Quito.
Más o menos lo que está sucediendo acá. Pero acá no están 20.000 movilizados. Solamente en Otavalo, perdón, solo en Cotacachi, hay 40.000 indígenas que están movilizados. 40.000. ¿Cuántos hay en la provincia de Imbabura? 300.000. Y están en pie de lucha. Está circunscrita a algunas provincias nada más, no a la Plaza de la Independencia. Pero representa un sentir de todos. Ya basta, ¿no? Ya basta de que la oligarquía haga lo que le dé la gana en el país. ¿No es cierto? Eso, mi querido Fernando, pone paralelismos. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero pone paralelismos. Y a mí me lleva a la conclusión de que también va a haber paralelismo en una puerta que se abra para las transformaciones sociales en el Ecuador, que nacen en este movimiento que está vacunado contra las traiciones dirigenciales, ¿no? Que le costó 2 protestas con muertos para poder entender esto. ¿Por qué te lo digo? Porque yo vivo en una comunidad indígena, Fernando. Soy un comunero de la comunidad indígena. Yo soy un usuario del agua potable. Yo voy a las asambleas de la comunidad y en las asambleas, en la última asamblea, la comunidad resolvió ir al paro y decidió, y esto es importantísimo, que asista al paro quien quiera hacerlo. Aquí no hay obligatoriedad de nadie. Y esta misma resolución es resolución que tomaron 120 comunidades acá. 120 asambleas comunitarias. Es que lo que no ve Luis XVI y esta María Antonieta de Pacotilla es que el pueblo de los sans-culottes están levantándose como en la Revolución Francesa y que van a pedir sus cabezas, pero entiendan, no estoy amenazando con nada, estoy haciendo un símil histórico, ¿no? Pero dense cuenta de lo que está viniendo para el Ecuador. Pero como no tienen el alma aquí, no tienen el corazón aquí, así hayan nacido en Chone, ¿no? Así vengan de extracción popular, así su abuela hubiese sido comerciante de papas en Guayaquil, eso no importa. Miran a los Estados Unidos, respiran por los Estados Unidos, comen de los Estados Unidos y no miran la realidad que estamos viviendo acá. Por un lado mejor, pero quién sabe qué desenlace tenga. Se pueden dar el lujo de no entenderlo. Es decir, pueden no entenderlo en este punto. Veía un video en estos días en que salía de la gobernación de Cotopaxi el presidente de la República y mientras en la acera de enfrente había gente que le gritaba lárgate, sinvergüenza, ni sé qué, el hombre se trepaba. Y se trepaba al vehículo. Entonces, la pregunta, y es un poco livianito esto, ¿no? Porque al final estamos elucubrando, pero la pregunta es, ¿está en una posición de hacerse el dojuco todavía con lo que está pasando? Mira, hermano, se le está desbordando la evidencia. Tú te acordarás de un famoso tramitador de contratos, simpático como el que más, que nunca logró un contrato conmigo, pero era de lo más simpático, ¿no? Y él decía una cosa, cuando yo le dije, oye, pero ya déjate sinvergüencerías, ¿no? Así en broma. Y me dijo, es que usted no entiende, pues, ministro, que la vergüenza pasa, pero la platita queda. ¿No es cierto? Esto es digno de poner en un marco. Así piensan, Fernando. La vergüenza pasa y la platita queda. Este rato le quedan 98 millones de dólares. ¿No? Y más, sé que han hecho caja chica el Banco del Pacífico. Y ahora hay una denuncia de que han hecho caja chica el BIES y ha sacado 5.600 millones de dólares. La vergüenza pasa. La platita queda, hermano. Esa es la intención que tienen. Les importa un pepino lo que les digan. Les importa un pepino quedar como pendejos si se llevan dinero en proporciones inimaginables, pues, hermano. Inimaginables. Las trafacías que han hecho con la generación eléctrica. O sea, qué vergüenza tiene la ministra. Veo que va a participar en
en un seminario sobre energía, por Dios santo, seminario carísimo. Al señor Carlos Vera también, hermano, la vergüenza le pasa, la platita le queda. Y esto es lo que funciona en el Ecuador con esta clase de gente, de la que el país está harto. Ahí va justamente lo que me preocupa, ¿no? Se está tratando de establecer que, o que me preocupa a mí, es que se establezca al final en este juego de relatos, en esta disputa de relatos, se establezca que la elevación de los precios de los enseres básicos en las ciudades tiene que ver con estos indígenas que están cerrando las carreteras y no como efecto directo y lógico del incremento del diésel. Es decir, que esa villanización constante de la protesta social están financiados por Cubazuela, están qué sé yo, ¿no? Esta constante villanización. Ellos no quieren trabajar, no quieren dejarte trabajar, no quieren que tu producto llegue a su destino, termine por ser capturada por la gran masa urbana de votantes. Y de nuevo, estamos a casi un mes de la fecha de la consulta. Me temo yo más que el fraude saque cifras beneficiosas para Noboa a que la gente vote por él. Si Polibio Córdoba dice que tiene el 60%, significa que tiene el 10%. Así de sencillo. O sea, Polibio Córdoba es parte del farol con el que está jugando Polibio Córdoba y otras encuestadoras, ¿no? Si ellos dicen eso, es porque es falso. O sea, esto es un principio doctrinario para entender las cifras en el Ecuador. Mira, la trampa las trampas, las mentiras, las falacias con las que está sentado a la mesa de la política el señor Noboa y su grupo, tienen harto al público, a la gente ecuatoriana. No hemos tenido la dicha, hermano, de ir a ver un clásico, tú y yo, juntos. No hemos ido. No. Algún día iremos. Pero ten la seguridad, hermano, que sentados el emelexista y el barcelonista en el graderío de cualquier estadio, ¿no? Sea el Capo, o sea el de Barcelona, el que ahora se llama Banco El Pichincha, ¿no? Bueno, sentado en cualquiera de los dos estadios, si el árbitro comete delitos en la cancha de pitar lo que no es, tú y yo vamos a protestar. La gente es así, Fernando. La gente actúa básicamente en respuesta a una condición ética. Lo que pasa es que entra en esta idea de disonancia cognitiva y allí es donde aprovechan. Ahí es en donde aprovechan para prestarle toda una panoplia de recursos para justificarse, ¿no? Y para justificar las canalladas de los que gobiernan y generan la disonancia cognitiva. Pero sabes que yo creo que eso tiene, como todo, va logrando resistencia, ¿no? Si una persona se inyecta un opiáceo, cada vez necesita inyectarse más opiáceo para lograr el mismo efecto, porque el cuerpo va generando resistencia. Y lo que vivimos en el Ecuador es ya resistencia a lo que hace la oligarquía. De verdad. Resistencia a las trampas legales que ponen, resistencia al autoritarismo, resistencia a la mentira, resistencia a lo obsceno de su forma de actuar. Entonces, ayer escuchaba a este abogado Endara decir: Ecuador está en un periodo de transición que inicia con Moreno, y yo me preguntaba, bueno, ¿y a qué hora termina esta transición? Que está trambólica, pues está realmente compleja esta transición y ya lleva 8 años. El asunto es, digamos, a ver, este sendero que hemos decidido recorrer como país, o los gobiernos han decidido hacernos recorrer como país, que ya lleva 8 años, tiene un final, tiene un propósito final. En algún momento se concreta el plan e iniciamos, digamos, otra lógica, a buscar otros objetivos, lo que fuera. Mira, para la oligarquía hay un solo propósito desde que llegaron
acá estas tierras en el mes de marzo de 1526, cuando Francisco Pizarro con Orellana, con Benalcázar y con Almagro, no, Almagro llegó luego, pisaron la isla del Gallo y después fueron a Puná y desde ahí avanzaron hasta Cajamarca. Se van a cumplir 500 años de eso. Y la voracidad no ha terminado, es la misma. Mira, la voracidad por la riqueza no tiene límite. No tiene límite. Entonces, podrían tenerle a este país convertido en una Biafra muerta de hambre en África, pero seguirían explotando las minas, ¿no? Con esos seres famélicos que recogían caucho en el Congo, el rey de Bélgica les hacía trabajar hasta morir colgados en los árboles, ¿no? O sea, no hay límite para la voracidad, pero ¿sabes qué? Si hay límite en la tolerancia de la gente. Llega un momento que la gente no tolera más, no soporta más. No soporta más. Los precios son muy altos, mi querido Fernando. La gente paga con su vida, con sus hijos, con la muerte, con la salida, con la migración, con el hambre. Pero llega un rato en que le dicen alto y estamos asistiendo a ese momento en el Ecuador. El momento en donde los más pobres, los que no tienen nada que perder, porque son indígenas que viven en piso de tierra, que si no trabajan un día no comen, y que labran su parcelita peleándose en la poca agua de riego que hay con las haciendas y las florícolas, ¿no? Para poder tener un poco de maíz y un poco de arveja y poder comer. Esa gente está diciendo basta. Y no les toman en cuenta. Hablemos, Fe, porque me quedan unos minutitos nada más y quería hablar sobre la activación generacional, ¿no? Se habla mucho de Nepal, se habla mucho de la generación Z empezando a activarse a esa cuestión que para esta generación es tan esquiva o ha sido tan lejana como la calle, como la acera, el reclamo ya por fuera de la esfera digital. Hay una posibilidad de que eso empiece a pasar acá. Yo veía a los estudiantes de la central siendo duramente agredidos. Esto termina por activar cosas generacionalmente hablando, siendo que es una generación que, de nuevo, no ha tenido una participación muy activa en la esfera política más allá de los espacios digitales. Ayer, Fernando, hubo una marcha autoconvocada por la E35, acá cerca de San Antonio de Ibarra, que salió desde Natabuela, una población cercana a San Antonio de Ibarra, que está al frente de San Antonio, Natabuela, y salió y caminó por la E35 hasta llegar a Tuntaqui, que serán 8 kilómetros, ¿no? Y la manifestación era de gente joven, chiquillos, colegiales, universitarios, con una capacidad de lucha impresionante, con una organización admirable, con una implicación, pero digna de admiración, ¿no? Con una, ¿qué te diría? Una fuerza para gritar y protestar, que las fuerzas del orden simplemente se abrieron para que pasen. Y no estaban armados, no, iban cantando, iban gritando, iban saltando, iban pintados las caras, ¿no? Iban con la ropa del Inti Raymi, iban con máscaras de Diablo Uma, pero eran jóvenes, hombres y mujeres. Y conversando con la Sol dijimos, oye, viendo en las filmaciones que pasan acá a todo el mundo, ¿no? Decíamos, ¿y dónde dicen que no están las nuevas generaciones en el cambio en el Ecuador y que solo están en Nepal? No, están aquí, porque son gente que no tiene por delante destino, hermano. Ahí cabe una pregunta, y es, ¿están ahí porque son parte de estas comunidades o están ahí porque son jóvenes convocándose? ¿Qué es lo que los vincula? Porque ahí también está el detalle generacional de lo que... Ambas dos, porque en la comunidad, desde que eres joven, eres parte de la comunidad.
y estás en la asamblea comunitaria, ¿no? Entonces, son parte de la comunidad y son también jóvenes autoconvocados que dicen, aquí estamos. Claro, tú dirás, bueno, sucede allá en Natabuela, pero es el alma nacional que se expresa en Natabuela como se expresaría no sé, en el Cantón Pasaje, en la provincia del Oro, si es que hubiera cómo. Esto es lo que da mucha esperanza a la posibilidad de cambio en el Ecuador. Mira, Fernando, vino el señor Narco Rubio al Ecuador a dejar un guión clarísimo y no pudo dejar el guión. El Ecuador no se comió la piedra de molino que vino a dejar. ¿Qué te dice eso a ti? Con todo el aparato mediático, con toda la complicidad de los factores de opinión, con la presencia de los alcaldes, con todo. Y la gente no se comió el cuento que vinieron a vendernos. No se comió el cuento. Parece que al señor Noboa casi todo le sale mal. ¿Será porque tiene un equipo de asesoría incapaz? No. Porque hay un pueblo que no saben cómo medirle. Porque piensan que este es el pueblo de las personas que bailan con el cartón en el lodo. No. Aquí hay gente como los dirigentes de Alausí que estaban con el señor Noboa, que le hicieron la campaña al señor Noboa y que le dieron la ganancia al señor Noboa, que salen y dicen, no, ya no más, no te creemos. Ese pueblo está mal y ahora está bien. No, siempre estuvo bien. Siempre estuvo bien. Lo que pasa es que en estas cosas complejas de la psiquis humana, optaron por algo que pensaban era lo mejor. Porque les vendieron así. Porque los curas les vendieron así, por último. Y si me dicen que no hablen mal de los curas, ¿qué carajo hacía el nuncio apostólico en una caravana militar entrando a sangre y fuego acá en Imbabura? ¿Qué hacía? Esa era una pregunta que yo quería plantearte, Felipe, y sé que ya debe estar por entrar Jacobo a la plataforma, pero hablemos de esto, de este convoy de ayuda humanitaria. No se ve, digamos, un gobierno que tiene la tendencia a mostrarse en cada cosa que hace, ¿no? Entonces te regalo el chanchito y salgo con el chanchito, te regalo la botellita de agua y salgo con la botellita de agua, y quiero regalar colchones, recordamos a Álvaro Noboa, que medio cayéndose regalando los colchones, ¿no? Digamos, tienen la construcción de su imagen se asienta en cuanto registro visual. La vez pasada decíamos, llegó y habló 2 minutos, pero servía para el TikTok, ¿no? Claro. Esa es un poco la lógica, y esa ayuda humanitaria nunca se vio llegar, pero el asunto es que sí va con el nuncio apostólico, sí va con un embajador que luego se toma la atribución de emitir una carta a la opinión pública o un comunicado a nombre de la embajada sobre esto. ¿Qué está tratando de construir como red de contención Daniel Noboa con esto? A ver, esto es tener testigos de afuera para que digan que la mentira que está contando es cierta. O sea, en este farol que él juega en la mesa, ¿no?, trae a testigos del exterior que parecerían ser imparciales. Para decir, no está haciendo trampa. O sea, una caravana de 60 vehículos blindados y un camioncito chico que quién sabe qué traía, tal vez bombas lacrimógenas, ¿no?, armados hasta los dientes y con ametralladoras, no es una caravana humanitaria, no es un convoy humanitario. Entiendo que el convoy humanitario es el que iba a Gaza, ¿no? Cientos de barcos cargados de medicinas, de alimentos, y manejados por civiles, con la Cruz Roja adelante, pues. No en la noche, escondidos con sirenas y disparando, pues. Eso no es convoy humanitario, esa es una incursión militar. No sea mentiroso. Y hay 3 embajadores, porque el nuncio apostólico es embajador del Vaticano en el Ecuador, ¿no?, la embajadora de la Unión Europea y el embajador de Italia, que vienen a dar aval a este ingreso militar contra el pueblo indígena. Mira, si yo fuese canciller, este rato los 3 estaban de patitas
en el aeropuerto de Quito, hermano. Los tres. Y estaban rotas las relaciones. Me importa un carajo romper relaciones con la Unión Europea. Con la señora Kaja Kallas y este tipo de mangajas que están bendiciendo un genocidio, ¿no? Nazis, miserables. Romper relaciones con Italia me importa un pito, con la señora Meloni, fascista, ¿no? Y lamentaría mucho con el Vaticano, porque el Papa no es un fascista, pero sus delegados son fascistas, como este miserable que se permite en uso de la sotana subirse a un convoy militar y venir contra los indígenas en una provincia. O sea, tiene no solo una falla diplomática, sino un pecado mortal, pues hermano, ya que es cura. Mira, esto es lo inadmisible. ¿Y sabes qué? Si yo fuese autoridad de la Unión Europea, lo primero que haría es traer a mi embajadora para consultas, pues. Así que, ¿y usted cómo se permite hacer esto? Y el Papa debería llamar a este señor y decirle, ¿usted cómo se permite subirse a un convoy militar para reprimir a los indígenas? No es que Jesús dijo que a los más débiles y a los más pobres de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Pero fíjate la inconsistencia, mi querido Fernando. Y esto lo hace Noboa porque tiene una canciller de pacotillas, como todo el equipo, ¿no? Que puede meter a 3 embajadores en una aventura como esta. Solo vámonos de safari, señores, vámonos de safari. Vamos a cazar indios, vamos a cazar indios con una caravana militar y vengan a que se diviertan. Oye, una canciller está en la obligación de proteger la integridad y la no intervención de las legaciones diplomáticas. Esto lo dice los convenios de Viena del 61 y el 63, pues, de relaciones diplomáticas y consulares. Pero se les pasa por aquí solo para agradar a los caprichos del jefe. Imagínate tú. Bueno. Se me quedan tantos temas apuntados que me toca nuevamente, y como siempre, comprometerte para hablar muy prontamente nuevamente en este espacio, porque sabes cuánto lo disfruto y sabes cuánto mi audiencia lo disfruta, te piden un montón. Así que te mando mi abrazo y le mando mi abrazo al ecuañol. El ecuañol ya tiene que estar por llegar el ecuañol en un minutito. Ojalá algún rato nos veamos. Abrazo, mi querido Fernando. Y a todos los que nos han acompañado hoy, otro abrazo muy, muy grande. Un inmenso abrazo a ti y a la SUR, que estemos muy bien. Bien, Felipe Vega de la Cuadra, con quien comentábamos lo más ampliamente que nos permitió el tiempo sobre las ideas que están detrás de esta manifestación, cómo está capturándola la gente en las ciudades, cómo está organizándose frente a la represión, las comunidades, y cómo está el gobierno leyendo este panorama. A mí me parece de manera bastante equivocada, y ese pensamiento lo compartimos con Felipe.